desarrollar qué es esto de la innovación abierta. Y bueno, por lo demás, al final tanto de la sesión de Javier Echevarría como de la de Juanjo Brizuela, cualquier cuestión o cualquier pregunta que tengáis que hacer, pues bueno, aprovechad que estamos hoy aquí, y si no es en este momento, pues a mediodía pararemos para ir a comer, pero bueno, podemos ver en cualquier momento cualquier duda que os pueda surgir. Javier, un poco paso y voy a explicar la presentación. Bien, pues en primer lugar muchas gracias a este campo de internet, a venir aquí a Tomelloso y hablar de un tema pues, en el que estamos trabajando ya desde hace ya varios años. Nosotros nos dedicamos, vamos, primero en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero más ahora tras mi reincorporación a Vía Iterbasque, que es la Fundación Vasca para la Ciencia de la Universidad del País Vasco, nos dedicamos a los estudios de innovación desde la universidad. Y ahí lo que se ha producido en los últimos años es lo que se llama un cambio de paradigma, que se puede ver desde varias perspectivas. Una de ellas es precisamente desde la innovación abierta. Entonces yo voy a aludir primero a Chesrow, que es quien introdujo este concepto de Open Innovation, y situaré digamos, en qué sentido se distingue la innovación abierta del modelo clásico, el modelo lineal de I+D, en donde las innovaciones estaban basadas en I+D, es una terminología que se sigue utilizando, I+D más I. Entonces, progresivamente habrá que no solo estudiar, que es lo que nos dedicamos académicamente, sino también practicar otros modelos, otros formatos de innovación, no basadas en la I+D, que es un poco el núcleo de mi exposición. Y más en concreto me centraré en la innovación de usuarios, que es la User Innovation, que es una modalidad de innovación abierta particularmente interesante, y si me da tiempo, dependiendo de las caras de aburrimiento sobre todo que vea por vuestra parte, entonces pasaré a la innovación social, que a mi entender sería lo que recoge de verdad este gran cambio, este gran giro que se está dando por un lado en los estudios de innovación y por otro en las políticas de innovación, las políticas públicas de innovación, y que ha pasado también, por supuesto, a las estrategias empresariales. Bien, entonces no voy a entrar en qué es la innovación, doy por supuesto que nadie lo sabe, o sea, doy por supuesto que nadie lo sabe, que hay muchas, es un concepto polívoco, y además es lógico que lo sea, porque aparte de que, vamos, si se estudia a fondo conceptualmente, la innovación ya está, es un mecanismo natural, es digamos, una mutación biológica, la emergencia de una nueva especie es una innovación, y se habla de innovaciones biológicas, es decir, que, o exactamente igual en los procesos, ya pensando en los seres humanos, los procesos de aprendizaje, adquirir una nueva capacidad, por ejemplo, aprender a andar, o aprender a nadar, o aprender a andar en bici. O sea, cualquier emergencia de una nueva capacidad puede ser considerado como una innovación desde el punto de vista de las competencias, las habilidades y destrezas del individuo. Pero cuando se habla de innovación, el origen de los estudios de innovación, pues sí, se habla de innovación empresarial, y el canon de los estudios de innovación empresarial es el Manual de Oslo, la OCDE. Entonces yo me voy a referir al canon de la innovación, que es schumpeteriano, y voy a comentar muy brevemente cómo ha ido evolucionando en los últimos 20 años y en qué sentido ha surgido este nuevo paradigma de innovación abierta. Bien, ¿por qué el concepto de innovación ha cambiado? Pues porque desde los años 80, que es cuando, o sea, fue Schumpeter el economista, quien dijo que la innovación es el motor del crecimiento económico, y esto lo dijo ya en los años 40, en aquella época nadie le hizo caso. Académicamente sí, académicamente siempre fue un autor considerado muy relevante, pero los modelos de crecimiento económico eran otros, están basados pues, en recursos naturales, en inversiones de capital, etc.
y digamos, el empresario innovador schumpeteriano, como motor de la economía, comienza a surgir pues, a partir de los años 80. Es en el momento en el cual surgen las biotecnologías, las tecnologías de la información y de la comunicación, y digamos estos jóvenes que inventan en el garaje, o sea, que innovan en los garajes, ¿no? El modelo de Silicon Valley, etcétera, etcétera. Es en ese momento, a partir de los años 80, cuando las teorías de Schumpeter sobre la innovación resurgen, son retomadas y se convierten en el canon, digamos, de la teoría económica del crecimiento y de la competitividad. Y a partir de ese momento comienza, digamos, a impulsarse la innovación. O sea, no solo las empresas fomentan procesos de innovación, sino que también las entidades públicas, y me voy a referir sobre todo a la Unión Europea, fomentan también la innovación. Y acabaré hablando pues eso, del informe AJO del año 2006, en donde ya se introduce esta noción que acaba de citar Jorge, de impulsar la cultura de la innovación. Bien, quiero decir con ello que entre que las empresas comienzan a estar sujetas al imperativo de innovar y también las entidades públicas fomentan políticas de innovación, entonces el concepto de innovación se amplía enormemente, cambia radicalmente. Entonces, y surgen cada vez más modalidades y más formas, más tipos de innovación. Y precisamente por eso yo considero, o sea, el concepto de innovación está en total expansión, en total crecimiento. Hoy en día se llama innovación a cosas que hace 20 años no hubieran sido llamadas innovación. O sea, y hay múltiples ejemplos. O sea, pondré alguno, pero vamos, uno obvio es la innovación en el sector público. Entonces eso hace 20 años hubiera sido impensable hablar pero hoy en día, en cambio, los países nórdicos, europeos, pues, están haciendo el manual de Copenhague, que es un complemento, diríamos, del manual de Oslo. El manual de Oslo está hecho para la innovación empresarial y está basado en la idea schumpeteriana de que quien innova son las empresas, mientras que hoy en día estos países nórdicos, o sea, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia, junto con el apoyo de Gran Bretaña, pues ya están desarrollando el manual de Copenhague, que está dedicado a estudiar, a analizar los procesos de innovación en el sector público, o sea, no empresariales, sino procedentes del sector público. Digo que esto lo pongo a título de ejemplo, voy a poner otros muchos ejemplos de innovación que hace 20 años no hubieran sido considerados como procesos de innovación. ¿Por qué? Pues porque había el paradigma schumpeteriano, neo-schumpeteriano en realidad, y ahora se ha producido, digamos, un nuevo paradigma, que es lo que voy a hablar hoy, y entonces al cambiar el paradigma cambia también el concepto de innovación. Entonces definir lo que es la innovación en este momento en el cual el nuevo paradigma está en plena expansión, en pleno desarrollo, pues es una tarea a la cual nos dedicamos los académicos, pero que en cualquier caso siempre es provisional. O sea, el crecimiento de las iniciativas de innovación, de los proyectos de innovación, es exponencial en todo el mundo y en particular en la Unión Europea. Entonces, el concepto de innovación está evolucionando, está cambiando y por lo tanto se pueden utilizar definiciones de innovación y las hay. Yo voy a mencionar una de la Comisión Europea del año 2003 y hay muchas más definiciones de innovación, pero a mi entender son definiciones provisionales, transitorias, porque los propios procesos de innovación es como si intentáramos definir lo que era ciencia en el siglo XVII, ¿no? O sea, de la ciencia del siglo XVII a la ciencia del siglo XX o el principio del siglo XXI, los cambios han sido radicales. Surgieron ciencias sociales, surgieron incluso ciencias humanas, en fin, surgieron de tecnociencia. Es decir, los conceptos yo los abordo desde una epistemología evolucionista, los conceptos van evolucionando y el caso de la innovación es un concepto clásico. Bien, entonces, el concepto de innovación surge históricamente desde el modelo lineal, la I+D+I, o sea que la innovación surge de los laboratorios de I+D, está basada en investigación científica y en desarrollos tecnológicos. Y entonces, luego volveré sobre ese concepto. Y a partir de los años 92-93 comienza a surgir el modelo sistémico, que es el que hoy en día, del cual no voy a hablar, pero que hoy, desde principios del siglo XXI, en la Unión Europea es
el que más se ha desarrollado. Cuando surge la noción de sistema de innovación, el sistema nacional de innovación, o sistema regional de innovación, o sistema local de innovación. Entonces, digamos, lo importante comienzan a estudiarse los sistemas de innovación en sus diferentes niveles. Bien. Ahora, ¿cómo se estudia esto? Que es, ya digo que nosotros nos dedicamos a los estudios de innovación, o sea, luego vendrán los innovadores de IRICO, y ellos son practitioners, como se dice, ¿no? O sea, están por un lado los practicantes, los que hacen innovaciones, y estamos los que las estudiamos e investigamos los procesos de innovación, e intentamos medirlos, e intentamos comparar unos procesos de innovación entre sí. Bien, entonces el canon, esto lo hace la OCDE y el Eurostat europeo desde el año 92. Previamente se elaboró el manual de Frascati. El manual de Frascati mide la I+D, los recursos de un país o de una región en I+D, en investigación y desarrollo, y complemento del manual de Frascati, que es un manual que funciona bien, es un estándar internacional. Complemento de ese surgió en el año 1992 el manual de Oslo, elaborado por la OCDE y por el Eurostat europeo. Entonces es muy interesante la evolución del manual de Oslo. El manual de Oslo surge en su primera edición es del 92, la segunda es de 1997, la tercera es del 2005 y la cuarta está en fase de elaboración, o sea que aparecerá en breve. O sea, y en las tres ediciones el concepto de innovación cambia radicalmente. O sea, cambia, vamos, se mantiene un núcleo básico, ¿no? Pero va expandiéndose, ampliándose. Es decir, que el propio canon internacional, estándar internacional para los estudios de innovación se ha modificado y muy considerablemente en las tres innovaciones, en las tres ediciones, perdón. El modelo inicial era lo que el propio manual de Oslo en su tercera edición llama modelo TPP, el modelo de tecnología, proceso y producto, y dicho muy sintéticamente, la innovación ante todo es tecnológica y genera nuevos productos tecnológicos, y luego ya posteriormente, esto ya en la segunda edición, se incorpora la noción de innovación de procesos. Y entonces el manual de Oslo pasa a estudiar no solo innovación de productos, como en la primera edición, sino también innovación de procesos. Bien, todo este manual se aplica, se utiliza en varios países de la Unión Europea, en Australia, en Canadá, en Japón, en múltiples países, en Sudáfrica. Estamos hablando de países industrialmente desarrollados, y se nota empíricamente que es insuficiente, es decir, que hay muchas formas de innovación que caen fuera del ámbito de lo que estudia el manual de Oslo. Y de ahí surge la tercera edición, en el año 2005, en el cual se incorporan está en la línea final esto, están dos nuevas modalidades de innovación, que es la innovación organizativa o organizacional, y también la innovación de marketing o de comercialización. Es decir, que una innovación ya no es solo de productos, sino es un cambio en una organización o en una empresa, un cambio organizativo, es una innovación, es un proceso de innovación. O también es una innovación simplemente un cambio en las estrategias de marketing. Por ejemplo, pues pasar a anunciarse en las redes sociales, en Internet, o hacer publicidad en Google, ¿no? Entonces, digamos, en lugar de hacer la publicidad estática, tradicional en las ciudades, o pensemos aquella publicidad más histórica, ¿no? En donde iban entregando hojas por la calle, ¿no? A la gente o al entrar en los locales, que todavía se practica. En el momento en el cual uno pasa a anunciarse, a publicitarse, no sé, en la radio, en la televisión, o ahora ya en Internet, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google, etcétera, etcétera, esto es una innovación.